Gracias, buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a un taller más de nuestro laboratorio Vertex, nuestro taller llamado Vertex Tip. Hoy recordando, por supuesto, el marco del Día Mundial de la Visión, que se celebra el segundo jueves del mes de octubre y que, bueno, se celebró el 13 de octubre de hace más de semana y media, y donde centramos la atención del mundo en la importancia del cuidado ocular. Es un día en el que los profesionales concientizan y concientizamos a la población mundial de las diferentes patologías y enfermedades que afectan la salud visual y ocular. Hay más de 1.1 billón de personas con pérdida visual y entre ellos 91 millones de niños. Las mujeres tienen el 12% de probabilidad de pérdida de visión mayor que los hombres. Entonces, nuestros compromisos son detectar y abordar la pérdida de visión de niños, jóvenes y adultos para impulsar la calidad de vida y la transformación de la sociedad a través de la salud visual. Por supuesto, disminuir las barreras de acceso a nuestro servicio, fomentando la educación en salud visual y en nuestra comunidad. Y pues precisamente el taller del día de hoy con el título que lleva ¿qué más hay después de un diagnóstico de discapacidad visual? Pues queda bastante ad hoc del Día Mundial de la Visión para recordar la importancia que tiene la salud visual a nivel mundial y que podamos hacer conciencia y concientizar a nuestros pacientes y a toda nuestra comunidad con la importancia del cuidado en salud visual. Entonces, sean todos bienvenidos, gracias por conectarse. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, la licenciada optometrista Claudia Rodríguez Mercado. Ella es licenciada en optometría en la Escuela Superior de Medicina. Su pasión por el desarrollo de otros la impulsó a involucrarse en el desarrollo humano. El conocimiento adquirido en los diversos cursos, talleres, diplomados y certificaciones han sido la plataforma que le permite desde hace 10 años facilitar talleres de desarrollo humano para personas con discapacidad, inicialmente visual y en la actualidad también con discapacidad motriz. También colaboró en la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia, capítulo Houston, coautora del ebook Voces de Mujer en el Coaching, imparte talleres de habilidades blandas con fines de inclusión laboral en colaboración con la Asociación Ojos que Sienten Capaxia. Por su pasión y compromiso, actualmente realiza una certificación ante la UNESCO de danza terapia creativa con enfoque gestal. Vamos a darle una gran bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Claudia Rodríguez Mercado. Gracias por aceptar esta invitación a darnos esta fantástica charla. ¿Qué más hay después de un diagnóstico de discapacidad visual? Adelante, licenciada Claudia, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Y como bien lo dices al comienzo de esta sesión, la importancia que tiene que nosotros como profesionales tengamos en cuenta o siempre esté en nuestro radar, justo en estos temas tan importantes como es el tema visual de los pacientes cuando vamos más allá de un error refractivo, ¿no? De una patología que puedes fácilmente tratar en el consultorio. Entonces, gracias por el espacio y vamos a comenzar. Y más que una charla técnica, porque yo sé que aquí hay muchos colegas sumamente expertos, lo que yo hoy pretendo es que esta charla sea un puente entre nosotros como profesionales de la salud visual y las personas con algún tipo de discapacidad, en su mayoría visual, que es el área que a nosotros nos compete, pero como hace un ratito también lo menciona Erika, que pudiéramos ser como la posibilidad
¿no? Un puente para alguna otra posibilidad en cuanto a temas de discapacidad. Entonces, pues esa sería la invitación el día de hoy. Y si me apoyas, licenciada, por favor, con la presentación, por favor. Claro que sí, se me fue un poquito aquí el control de Zoom. Muchísimas gracias y por supuesto tienen ustedes el chat donde van a poder escribir cualquier duda o también si quieren utilizar el micrófono, por favor háganlo saber, como dice la licenciada Claudia Rodríguez, para que esto no sea un monólogo, también haya interacción. Y en este momento voy a compartir la plática. Listo. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Podemos ponerla completa, por favor? Claro. Listo. Ok. Pues entonces, como hace un momentito yo les comentaba, el tema de hoy es ¿qué más hay después de un diagnóstico de discapacidad visual? Y también vuelvo a retomar lo que hace unos segunditos acabo de comentar con ustedes. Siguiente, por favor. Que el día de hoy, más que una charla técnica, lo que yo pretendo es que este sea un puente entre nosotros, profesionales de la salud visual, y personas con discapacidad. Mi nombre es Claudia Rodríguez Mercado, soy egresada de la Escuela Superior de Medicina del IPN con la licenciatura en optometría, y definitivamente mi pasión por acompañar a otros a desarrollar sus habilidades, pues me ha llevado o me llevó a encontrar lo que hoy es mi pasión. Entonces, y soy una apasionada, aparte de ser licenciada en optometría como academia, soy una apasionada por el desarrollo humano. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, aquí en la presentación, como ustedes pueden ver, estamos profesionales de la salud visual y estoy abarcando a tanto licenciados en optometría como oftalmólogos, porque somos definitivamente los frentes que estamos pues en la primera barrera, ¿no? Y de nosotros depende muchísimas veces pues un pronóstico, ¿no? O un tratamiento correcto. Más que un pronóstico, es el tratamiento adecuado para cada paciente y por consecuencia ahí está implícito el pronóstico que pudiéramos encontrar. Entonces, hace un momento retomo nuevamente que hoy esta charla, más que una charla técnica, pretendo que sea ese puente, ¿no? Esa alianza entre unos y otros. Siguiente, por favor. Ok. Yo lo que hoy pretendo principalmente es que esto sea una invitación para que sus ojos sientan cuál es la otra cara de la discapacidad visual. Siguiente. Comenzamos. Retomando lo que hace un momentito la licenciada comentaba al respecto de los índices de discapacidad visual en el mundo, para mí me gustaría iniciar con la siguiente descripción, ¿no? O consideración conocida por nosotros de lo que es una discapacidad visual. Por favor, con la siguiente diapositiva me apoyan. Y tenemos aquí que se habla de una discapacidad visual cuando hay una disminución significativa de la agudeza visual, aún con el uso de sus lentes de su mejor graduación, y o una disminución significativa del campo visual. Siguiente. Recordemos que hay dos tipos de discapacidad visual. El primero que es la congénita y el segundo que es la adquirida. Insisto, esto solamente es como para poder tomar esa introducción, ¿no? Porque seguramente todos estamos muy relacionados con esta definición, sabemos cuáles son los criterios, pero para mí se me hacía importante poder ponernos un poquito en contexto todos para poder llegar a la médula de esta charla. Entonces, tomando en cuenta esta tipo de discapacidad que es una congénita y la otra adquirida, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para poder recordar cuáles son los criterios
cuando hablamos de un diagnóstico de discapacidad visual. Y son dos básicamente los que consideramos para tener esa clasificación. El primero de ellos se basa en la agudeza visual de las personas. Y todos conocemos, obviamente, lo que está frente a nosotros, nuestra cartilla. Y ahí estamos hablando que cada una de las líneas de letras abarca el 10% de la visión de una persona. El siguiente criterio que se evalúa o que se considera en un tema de discapacidad visual también es la reducción de campos visuales. Y en este caso se considera la reducción de dos vertientes, el campo visual horizontal y el campo visual vertical, que estamos hablando de un campo visual de 180 grados cuando hablamos en el área horizontal y de 140 grados aproximadamente. La literatura cambia un poquito y hay quien menciona 120, hay quien menciona, yo por ahí leí 140 y también leí que son 160 grados. Entonces, yo puse, para hacer énfasis, esta reducción en campo visual que son 180 grados y 140 grados. Y yo les pediría que si alguien de ustedes tiene un dato muy exacto o más preciso al respecto, por favor nos puedan confirmar para tener todos este dato de manera puntual y sobre todo poder enriquecer la charla. Siguiente. La información yo la tomé de la Organización Mundial de la Salud, y de acuerdo a la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, hay 5 clasificaciones o 5 categorías de la discapacidad visual. Por el grado de discapacidad visual son 5, y se consideran los 2 criterios que hace un momentito les comenté, que es el criterio de agudeza visual y el siguiente que sería el criterio por el campo visual. Aunque es importante que recordemos que puede haber una discapacidad visual que incluya ambas, tanto la agudeza visual como la reducción significativa del campo visual. Entonces, se considera como leve o nula cuando la agudeza visual es menor a 70 grados, a 20-70, perdonen, y con un campo visual de 120 grados. Posteriormente, tenemos una discapacidad visual moderada cuando ya estamos hablando de agudezas visuales de 20-70 o mejor a 20-200. Y aquí ya tenemos una reducción que empieza a ser significativa, que es de 50 a 60 grados. La otra clasificación es la segunda, ¿no? Y aquí estamos hablando de que ya comienza a ser severa, porque obviamente con esto ya se dificulta leer, ¿no? Aún con sus ayudas visuales. Y es cuando empezamos a tener agudezas visuales de 20-200, pero mejores a 20-400. Y ahí la reducción del campo visual comienza a ser de 20 grados. Y a partir de la etapa 4, empieza lo que ya es la ceguera, ¿no? Y que tenemos agudezas visuales de 20-400 o mejor a 20-1200, con reducción de campos visuales a 10 grados. Cuando hablamos de ceguera, estamos hablando también de que hay una agudeza visual menor de 20-1200 a percepción de la luz. Y hay una reducción, o puede haber una reducción a 2 grados del campo visual. Y definitivamente para decir que hay una ceguera total, pues obviamente el paciente no tiene percepción de luz, ¿no? Y tampoco, por ende, campos visuales. Entonces, siguiente, por favor. Ok, aquí me gustaría hacer mención de estas distinciones. Cuando hablamos de discapacidad visual, obviamente estamos considerando a personas con baja visión. Y para hablar de baja visión, se menciona que son personas que tienen una agudeza visual por debajo del 50%. Y obviamente hablamos que tienen dificultades evidentes en su vida diaria. ¿Okay? Para nosotros considerar o que se considere la ceguera legal, se refiere a que una persona que tiene, una persona que sus ojos perciben luz e imágenes. Es importante la percepción de la luz y la percepción de imágenes. Agudezas visuales menores a 20-200 o disminución de agudeza de campo visual en gran medida y
es importante saber que estos pacientes o estas personas perciben luz. Esta es una discapacidad de grado 2 al grado 4, obviamente dependiendo de las agudezas visuales y de la reducción de los campos visuales. Y para considerar una ceguera total, obviamente es importante que sepamos que el paciente no percibe luz ni formas. Hace un rato mencionaba yo las imágenes y obviamente no estamos hablando de definición, de detalle, estamos hablando de percepciones burdas, de imágenes no definidas, pero percibe que hay lo que podemos decir como bultos, ¿no? Él sabe que hay algo y a lo mejor no logra precisar, pero sabe que ahí está. Entonces, para que la ceguera total está como un grado 5 de discapacidad y ahí es donde se presenta pérdida total de la agudeza visual y del campo visual. Es importante que consideremos que de acuerdo a la clasificación que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud está siempre considerando la visión con el mejor ojo y con la mejor corrección óptica disponible para dar este criterio de clasificación de discapacidad visual. Siguiente, por favor. Ok. Y aquí vamos a entrar un poquito, vamos a retomar lo que hace un momento la licenciada comentaba con respecto a las prevalencias y por consecuencia cuál es la importancia de nosotros tener siempre en el radar el tema de la discapacidad visual como profesionales de la salud y como primera barrera, ¿no? Como primer frente para poder nosotros atender a estas personas. Estamos hablando de que en el mundo, de acuerdo a la OMS, en el mundo hay 2.200 millones de personas con deterioro de la visión lejana, pero también hay, ellos consideran obviamente también deterioro en la visión cercana. En la visión lejana se consideran los errores refractivos no corregidos, y aquí mencionan un 84.4 millones, con cataratas 94 millones, glaucoma 7.7 millones, opacidades corneales 4.2 millones, retinopatía diabética 3.9 millones y el tracoma, que son 2 millones. Y también es importante que consideremos que dentro de la discapacidad visual también están considerando la visión cercana, obviamente, y aquí específicamente ellos hablan de la presbicia no corregida, ¿no? Cómo está afectando a esos pacientes que no están usando sus lentes, ¿no? En sus actividades de cerca. Y se habla de 826 millones de personas con afección por no tener corregida una presbicia. Y lo más importante que se menciona y que creo que podemos compartir ese punto de vista es que la importancia de nosotros como profesionales de la salud radica en que muchas de estas causas de discapacidad visual pueden ser evitadas si obviamente hacemos una detección y un tratamiento oportuno, que ahí es donde justamente quiero hacer énfasis en la importancia de nuestro trabajo como profesionales de la salud visual. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, haciendo un poquito este recorrido o este contexto de lo que es la discapacidad visual, de cuál es la definición, cuáles son los criterios que se utilizan para poder considerar o poder clasificar la discapacidad visual, ¿no? Seguramente todos nos hemos encontrado este escenario en el consultorio, ¿no? Hay un importante compromiso de agudeza visual que está en la imagen superior, ¿no? Y seguramente también estamos o hemos estado ante la posibilidad de la segunda imagen, que es una reducción importante de campos visuales. Por las patologías que todos tenemos pues conocimiento de ellas, ¿no? Y que nos pueden afectar tanto una agudeza visual de manera significativa o peor aún, que también haya un compromiso de campo visual implícito en este mismo paciente, ¿no? Que es obviamente, pues, agrava o hace en sí ya más complicado pues el caso. La siguiente, por favor. Esta imagen que tenemos aquí al frente, lo que yo quiero con ella poder compartir con ustedes es que seguramente también nos hemos enfrentado en este escenario, ¿no?
Cuando llega un paciente y le tienes que dar un diagnóstico y generalmente es, pues hemos hecho todo lo posible, ¿no? En este momento, el tema de anteojos, pues no nos va a resolver el problema. El lente de contacto, una cirugía, ¿no? Todos los recursos posibles a nuestro alcance, pues ya se han agotado. Y entonces tenemos que dar ese diagnóstico de discapacidad visual, ¿no? Y obviamente este escenario, pues lo representa esta foto, ¿no? Seguramente en ese momento todas las personas sienten un gran infortunio. Y obviamente cada quien lo va a procesar de una manera distinta, pero seguramente habrá enojo, habrá frustración, habrá dolor y depresión. Entonces, cuando tenemos estos escenarios, por favor, la siguiente, es cuando seguramente estamos en ese momento crucial como profesionales de la salud, donde hemos llegado a nuestro límite profesional, pero justamente estamos en esa línea, ¿no?, divisoria, casi imperceptible, y que puede llevarnos, o nos lleva, o nos hace la invitación al término de sensibilidad profesional. Ese momentito crucial en donde puedes tú hacer la diferencia en la vida de una persona, en donde tú le puedes decir, pues, hemos hecho todo lo que podemos hacer por usted, ¿no? Y punto, se acabó. O tener despertar esa sensibilidad que hay en cada uno de nosotros y decir, sí, es verdad que como profesional de la salud visual, hasta aquí he podido acompañarte. Y mi sensibilidad también profesional me permite ahora, siguiente por favor, acompañarte o hacerte la invitación como una persona con un tema o con un diagnóstico tan fuerte, ¿no?, de discapacidad visual, es la invitación, esa parte de la sensibilización, ese límite entre mi límite profesional y mi sensibilidad profesional, es justamente invitarlos a qué es lo que sigue después de un diagnóstico de discapacidad visual. Y definitivamente es la rehabilitación. Obviamente no es algo que dependa como nosotros, o a lo mejor en algunos de ustedes que se dedique específicamente al tema de rehabilitación, sí, ¿no? Pero justamente esa diferencia la podemos nosotros hacer cuando al paciente le mostramos nuestro interés, le mostramos nuestra empatía por el momento en el que él está transitando, ese momento tan difícil, de esa pérdida inminente que está llegando a su vida y que de momento no hay esa inteligencia emocional para poder llevarla de una manera correcta. Siguiente, por favor. Vamos aquí también entonces ahora a hablar un poquito de lo que es la rehabilitación, ¿no? Y solamente es para nuevamente hacer un contexto. Y entendemos como rehabilitación a todo este proceso que proporciona todo tipo de técnicas, estrategias y recursos que les permitan realizar sus actividades cotidianas, participando de una manera activa en cualquier entorno educativo, cultural, ocio y laboral. La intención de todo este proceso de rehabilitación es que las personas que en este momento tienen un proceso de una nueva condición de vida, ¿no?, llamémosle discapacidad visual, la intención es que los llevemos, o después de un proceso de rehabilitación, ellos puedan tener una integración social lo más normalizada posible. Y eso es lo que hace un proceso de rehabilitación: enseñarles, reeducarlos, reenseñarles, ¿no?, y habilitar, pues, todas las posibilidades que antes ellos no tenían exploradas. Y cuando hablamos de un proceso de rehabilitación, siguiente por favor, hablamos de 3 nuevos aprendizajes para las personas ante un tema de discapacidad visual, ¿no? Y son estos 3. El primero de ellos es la optimización sensorial, que eso abarca la parte visual, la parte auditiva, la parte táctil y la percepción sinestésica. Entendiendo como percepción sinestésica la conciencia de la posición y el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, aquí podemos hablar como percepción sinestésica de la capacidad de explorar su entorno y los objetos por medio del tacto.
Ese es un ejemplo de lo que es la percepción sinestésica. Y también es poder ubicarse espacialmente, distinguir objetos y el peso, y también mantener su equilibrio, por ejemplo. La siguiente consideración cuando hablamos de una optimización sensorial, hablamos también de la orientación para la integración de las ayudas ópticas en su vida. Y antes de ello también hubo un entrenamiento en ayudas técnicas que son ópticas, no ópticas y los medios electrónicos o los dispositivos electrónicos. La optimización sensorial también abarca lo que son técnicas y habilidades visuales, como la fijación, la localización y la exploración. Es decir, cuando tenemos a una persona, en este momento viene a mi mente, que ha perdido significativamente el campo visual, obviamente tenemos que pues se les enseña a ellos a poder, con esa reducción considerable o con esa residual de campo visual que tienen, empezar a ubicar los objetos. A eso se refiere con las habilidades de fijación, localización y exploración. Y por último, dentro de la optimización sensorial, pues obviamente es potencializar todos sus otros sentidos. Y bien lo sabemos que cuando hay una pérdida de algún sentido, lo que conlleva es a potencializar todos los otros para poder pues ayudar a reemplazarlo, porque jamás se va a ayudar o jamás se va a hacer en su totalidad, ¿no? Pero siempre nos va a ayudar a potencializar los otros, a que ese sentido, pues obviamente desarrollemos otras habilidades para poder, pues que desarrollen otras habilidades para poder hacerse la vida pues muchísimo más es que en ese momento en mi mente viene cómoda, pero no sé si sea la palabra correcta, pero creo que todos podemos entender de lo que estoy hablando o queriendo decir. El siguiente aprendizaje que hablamos en un proceso de rehabilitación son los entrenamientos aplicados a las actividades. Y es importante que consideremos que dentro de estos entrenamientos abarca lo que es cuidado personal y tareas domésticas, que pudiera parecer para nosotros algo muy simple, pero que realmente para alguien que transita una discapacidad visual, sobre todo de manera reciente, una discapacidad visual adquirida, resulta ser todo un proceso muchas veces doloroso y complicado, ¿no? Y lo más importante dentro de o no lo más importante, sino algo muy importante dentro de todo este proceso de rehabilitación, es el desplazamiento autónomo de estas personas. Y este punto de la charla me lleva a recordar en este momento a un paciente que llega al consultorio y me comenta que él ya ha tenido varias revisiones anteriormente, pero él se negaba a aceptar su proceso de rehabilitación. Y lo que él quería básicamente era un diagnóstico donde yo le dijera, ¿sabes qué? No te preocupes si vas a volver a ver, pero él tenía una retinosis pigmentaria. Obviamente todos sabemos que eso es imposible, ¿no? Y lo que me conmovió mucho y por qué lo traigo en este momento como ejemplo es porque era un hombre o es un hombre de 45 años, ¿no? Padre de familia, y en ese momento estaba siendo conducido por su mamá, porque obviamente él no era autónomo, ¿no? Y entonces eso creo que es como clave en todas las personas con una discapacidad visual adquirida, que empiecen a hacer este proceso de rehabilitación lo más pronto posible para que obviamente puedan tener una vida independiente. Y como último parte o como último aprendizaje para una persona o en este proceso de rehabilitación para una persona con discapacidad visual es el uso de la tiflotecnología. Que hablamos o a qué se refiere eso, es como el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a las personas con ceguera o discapacidad visual grave los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología. Todos aquellos dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, las computadoras, todo aquello que tenga que ver con tecnología es el entrenamiento que tienen que tener ellos para poder
aplicarlo a su vida diaria. Entonces, resumiendo, una rehabilitación consiste de estos 3 nuevos aprendizajes. La optimización sensorial, que como ya lo dijimos básicamente, es potencializar el uso de todos sus otros sentidos, ¿no? Y a la vez con ello, pues poder nosotros, y me incluyo como profesional, es invitarlos o facilitarles esos nuevos aprendizajes, ¿no? Con estas ayudas ópticas, con las no ópticas y con todos los medios electrónicos posibles. Y también, pues, potencializar sus otros sentidos. El segundo aprendizaje es el entrenamiento aplicado a sus actividades, y aquí me gustaría nuevamente enfatizar y destacar como el desplazamiento autónomo de cada uno de ellos. Y por último, el uso de la tiflotecnología, que también aquí se me hace algo muy importante, es que a veces, pues no todos tienen acceso, ¿no? a esta última de las posibilidades. Sin embargo, creo yo, que bastante importante el que ellos puedan hacer uso de ella para poder tener una vida lo más, como hace un momentito lo comentamos, ¿no? Lo más normalizada posible. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien, o voy muy rápido, o hay algún mensajito que quisieran responder. Creo que ninguno. Vamos bien, licenciada, vamos bien y no tenemos ninguna pregunta. Yo creo que vamos perfecto con el tema. Ok. Siguiente, por favor. Aquí empieza a entrar un tema que a mí es donde me apasiona, ¿no? Es el tema que me apasiona y que muchas veces, al menos a mí me tocó ver que no se habla tanto, ¿no? De que un proceso de rehabilitación implica también, o para mí, Claudia, ¿no? Como persona y como profesional, me he dado cuenta que debería de ser un debe de debe, ¿no? El que las personas tuvieran un proceso terapéutico. Es importante, sobre todo en temas de discapacidad adquirida, hacer una elaboración de su duelo. Porque me ha tocado ver que obviamente puedes ya estar rehabilitado, puedes tener ya este tema de desarrollo sensorial, puedes hacer uso de la tiflotecnología, ¿no? Tienes un desplazamiento autónomo, tienes ya como habilitado, pues, todas las otras capacidades que tienes para poder desenvolverte en tu vida cotidiana, ¿no? Desde cosas tan básicas como tender la cama, lavar tus platos, cosas así tan sencillas que pudiera parecer para un normovisual, pero para ellos siempre es un reto, ¿no? Pero me he encontrado en que pues no pasa lo mismo, puede estar como todo el exterior reconstruido, por así decirlo, ¿no? Ya están habilitados, son autónomos, pero aún en su interior no están completos. Entonces, yo sí creo que sería parte importante a considerar, ¿no? Así como algo obligatorio, que la rehabilitación también implica un proceso terapéutico en donde los acompañen a elaborar esta pérdida que se está viviendo. Y la siguiente, por favor. Dentro de este proceso de duelo, quiero compartirles que habría pues, dos tipos de duelo, ¿no? Uno de ellos es el duelo anticipado, que es aquel en donde, por ejemplo, nosotros sabemos que tiene el paciente una retinosis pigmentaria y que en algún momento va a haber un diagnóstico totalmente desfavorable para el paciente. Ese paciente, pues, en algún momento va a quedar sin ver, ¿no? Entonces, se puede hacer todo este proceso y acompañarlos, como el caso que yo les decía hace un momentito de mi paciente, ¿no? Y que ahí creo que la diferencia puede ser en que en el momento en el cual tienes un diagnóstico de esa magnitud, tienes una retinosis pigmentaria y realmente a nivel de tratamientos no hay posibilidades, ¿no? Y en algún momento esto es lo que va a pasar, en algún momento vas a quedar sin ver, ¿no? Pues obviamente desde ese momento poder decirles, y es importante que en este momento
te dejes acompañar o que se le haga la invitación para que ellos se permitan acompañar y elaborar ese proceso de duelo, que no sabemos si bien es cierto cuánto tiempo va a ser, pero es muy importante o de verdad es muy significativo cuando la persona puede permitirse ese acompañamiento, independientemente de cuánto sea el tiempo que tarde en llegar a ese momento que ya estaba dicho, ¿no? Eso es lo que conocemos como un duelo anticipado y yo pongo como ejemplo en este momento la retinosis pigmentaria, pero sabemos que hay otras patologías que pueden desenlazar, tener un desenlace similar al de un paciente con retinosis pigmentaria, ¿no? Y también está el otro, que es el duelo que tiene que realizar ante la pérdida que en este momento está ocurriendo, que quizá a lo mejor esto tiene que ver con algún trauma, ¿no? Que quizá eso tiene que ver con alguna complicación postquirúrgica, por ejemplo, ¿no? Y aquí comienza lo que yo les decía hace un momentito, de en dónde empieza esa sensibilidad como profesionista, como profesional de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay una pérdida, ¿no? Que nos lleva a un diagnóstico de discapacidad visual, lo que mi experiencia me ha permitido ver es que es como si tuviéramos una persona rota, una persona fragmentada. Y desde esa experiencia que he tenido es que yo hago esta invitación y es en este momento en donde yo me permito decir, por eso es el puente, por eso somos un puente entre como profesionales de la salud y personas con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque obviamente lo que nosotros tenemos que ayudar, ¿no? Es a que esas personas en algún momento, pues, puedan dejar de sentirse rotas, puedan dejar de sentirse fragmentadas. La elaboración de un duelo ante una pérdida, para mí, es la posibilidad de asimilar, es una posibilidad de reaprender, de unificar su historia, es la posibilidad de reconstruirse, es la posibilidad de resignificarse y aceptar su nueva condición de vida. Que creo que eso, por mi experiencia con el trabajo que he tenido con personas con discapacidad visual, muchas veces, en su mayoría, he visto procesos de duelo no elaborados y de verdad son, es fuerte emocionalmente verlos. Y ahí es donde, para mí, siguiente, por favor. Para mí es que es sumamente importante poder invitarlos y poder decirles, más allá de ya no hay lentes, ya no hay anteojos, ya no hay cirugía que podamos ofrecerte, pero decirles, sí, hay otra posibilidad. Y en este momento el siguiente pasito para ti sería iniciar un proceso de rehabilitación visual. Y mejor aún, poder invitarlos a elegir un proceso de acompañamiento terapéutico para que ellos puedan transitar esta pérdida de una manera más afable. Y para mí la rehabilitación sin duda es la suma de los factores cuyo resultado es una persona con una vida independiente. Y de verdad que más allá del tema profesional, ¿no? Del límite profesional, y entramos a esta parte de sensibilización, ver a una persona rehabilitada para mí ha sido de las mejores cosas que he podido evidenciar en la vida, ¿no? Cómo se reconstruyen, cómo se resignifican, cómo se paran de ese momento tan difícil, ¿no? Cómo se recuperan de ese momento en donde ellos se sentían perdidos. Y por eso yo al inicio de esta charla, yo les decía que más que una charla técnica, yo quería que esta charla fuese una posibilidad de poder compartir con ustedes, ¿no? De ser ese puentecito de como profesionales, ¿no? Que nos conduzca a estos temas de sensibilización y poder darles otra posibilidad a esas personas y no quedarnos más allá o únicamente, perdón, con el, pues es que ya hicimos todo lo que se podía hacer. Entonces, siguiente, por favor. Esta imagen en la cual yo hablo de lo que significa la rehabilitación o el resultado, el producto final de un proceso de rehabilitación, me llevó a mí a un momento que yo le llamo un momento crucial, ¿no? Cuando tuve ese momento crucial fue el momento en el que yo experimenté mi límite profesional y mi límite y entonces me llevó a experimentar mi sensibilidad profesional.
Y fue en este momento cuando me hice la pregunta que me catapultó a encontrar lo que hoy es mi pasión. Esa pregunta fue, ¿y qué más hay después de un diagnóstico de discapacidad visual? ¿Qué más hay después de un panorama de total infortunio para la persona? Porque creo que todos como profesionales hemos vivido ese momento en el cual ante ti está una persona con un diagnóstico de esa magnitud. Y a lo mejor pocos somos los que hemos tenido la posibilidad de tener contacto de día a día con alguna persona que vive la discapacidad. Y es ahí donde para mí es muy importante que hagamos esta conciencia, ¿no? Que independientemente de que seamos buenos en la clínica, en el consultorio, que vayamos más allá de nuestro límite profesional, de que vayamos a esa sensibilización y poder decir, voy a ayudar a esta persona, ¿no? A que viva diferente, a que lo viva diferente. Y con ayudar no quiere decir que nos hagamos responsables de su proceso, pero sí que podamos hacer la diferencia de la forma en la que decimos las cosas y en la invitación que le podemos hacer con respecto a su nueva condición de vida. Siguiente, por favor. Cuando yo viví este momento crucial, quiero compartirles que para mí, Claudia, encontré la ecuación perfecta. Y esa ecuación perfecta para mí fue la siguiente. Siguiente, por favor. En mi vida se cruzó esta mujer, ella se llama Gina, y ella es una fotógrafa de profesión que rompió paradigmas. Ella dice que cuando uno cree en lo imposible, lo increíble se hace realidad. Con esa acción disruptiva de Gina, comenzó a enseñar fotografía sensorial a las personas con discapacidad visual. Y entonces fue ahí, siguiente por favor, cuando ella comienza a enseñar fotografía sensorial a estas personas con discapacidad visual, ¿no? Y entonces ella descubre que pueden tener esa habilidad, ¿no? De manejar una cámara, pero lo que decía hace un momentito, todavía por dentro pueden no estar completos, ¿no? Y así fue que con personas con discapacidad visual, yo quiero ahorita en este momento mostrarles esta fotografía que ustedes están viendo de estas aves en el cielo. Y esta foto la toma Miguel Ángel Fabián Pavón, ¿no? Es fotógrafo sensorial. Y quiero comentarles, cuando hablamos de fotografía sensorial, obviamente ellos no ven o ven muy poco porque tienen un diagnóstico de discapacidad visual, porque su visión está obviamente comprometida de manera significativa, en algunos de ellos por agudeza visual, en algunos de ellos con campo visual, o también en muchos de los casos de ambas, ¿no? Entonces, ella comienza con este proyecto, comienza a enseñar fotografía sensorial con, por ejemplo, tienes la cámara y lo que haces es escuchar. ¿Qué estoy escuchando aquí, no? Hay niños, ¿no? Se escuchan los juegos en el parque, ¿no? Ok. Por otro lado aquí estoy parado y aquí de este lado siento frío y de este lado siento calor. Entonces yo deduzco que aquí hay un edificio. Y así es como se construye la fotografía sensorial, ¿no? Y el ejemplo así impresionante que a mí hasta el momento me sigue conmoviendo ejemplo de ellos es esta fotografía, ¿no? Y entonces en ese momento cuando ella se da cuenta que forma fotógrafos profesionales, perdón, fotógrafos sensoriales y que tienen esta habilidad, esta capacidad de poder construir una fotografía sensorial, ¿no? A la vez se va dando cuenta de la importancia de reconstruirse. Y entonces, en este momento de su vida, como por ejemplo en Miguel, él dice que su reto ahora es fotografiar el reino animal dentro de su hábitat natural, con sus expresiones y movimientos. Y su sueño es un día poder tomar fotos para National Geographic, ¿no? La mayoría de estos fotógrafos sensoriales han tenido exposiciones uno que yo evidencié fue en el Museo Franz Mayer, y ahorita les voy a hablar de la trayectoria que cada uno de ellos ha podido experimentar a través de tener a alguien que de una manera disruptiva hizo algo
que fue romper ese paradigma de que una persona que no ve no puede ya ser fotógrafo. Sí, sí puede, y aquí está el ejemplo. Y para eso también se necesita de alguien que crea en sí, de una persona que tenga una discapacidad y que crea en sí. Y por eso yo les decía hace un momentito, es bien importante que acompañes a esas personas a hacer un proceso, ¿no? Una elaboración de su duelo, para que entonces ellos puedan reconstruirse y puedan volver a ser, ¿no? Miguel titula su fotografía Sueña y la toma en el año 2003. Siguiente, por favor. Ok, en 2011, siguiendo esta historia que les acabo de comentar, de que yo me hacía esta pregunta cuando experimenté lo que yo titulé el momento crucial, que fue entre mi límite profesional y mi límite de sensibilidad profesional. En el 2011 me involucré en un proyecto de inclusión social, ¿no? Aquí están las evidencias de ello. A la izquierda ustedes ven, estoy en una foto con Gina, ¿no? Y en la siguiente foto a la derecha estamos justamente llevando a cabo talleres de sensibilización. En esa foto yo no hablo. Ale, que es la chica de Guinda, ella no ve, y eso es real, es una persona con un tema de discapacidad visual. Y a un lado está la otra persona que tiene las manos sujetadas, ¿no? Simulando algún tipo de discapacidad motriz. Entonces, ese momentito que yo no sé, o sea, yo en ese momento yo no podía imaginar a dónde me iba a llevar, ¿no? Ese momentito fue el que me ha conducido a encontrar y hoy vivir lo que es mi pasión, y que es acompañar a otros a poder reconstruirse, a poder encontrar sus talentos, ¿no? Y sobre todo para poder potencializarlos. Siguiente, por favor. La ecuación perfecta para mí, y que es una de las posibilidades a lo que yo les quería mostrar con esta charla el día de hoy, es que en un salón de clases, como lo ven a su mano izquierda, donde están todas las personas o todos los alumnos tomando clases, ¿no? La ecuación perfecta ha sido para mí justamente esto, la fotografía sensorial, ¿no? Pero que su columna vertebral es el desarrollo humano. Porque lo que vemos del lado izquierdo, que son personas reaprendiendo, reeducándose, reincorporándose, ¿no? Y viviendo este proceso de reintegración, de reconstrucción, al final termina siendo, ¿no?, la posibilidad de potencializar su talento, que eso es lo que yo quería básicamente mostrarles el día de hoy. Y básicamente esa otra cara de la discapacidad tiene que ver con ver qué sí tienen. O sea, ya no tengo vista, pero qué sí tengo. Y entonces, ¿qué voy a hacer con eso que hoy sí tengo? Y de verdad que lo que vemos es que tienen cosas increíblemente sorprendentes cada una de las personas. Siguiente, por favor. Un proceso de rehabilitación, ¿no? Un proceso de acompañamiento terapéutico, lo que nos produce es poder, o más bien, a lo que nos lleva es a poder trabajar con todos aquellos introyectos que tenemos, con todas aquellas creencias limitantes que se pueden tener. Y entonces cuando elaboras el duelo es que puedes enfocarte en lo que sí tienes, como hace un momento lo dije. Y entonces, teniendo ya esta reconstrucción, esta resignificación de ti, ¿no? Poder entonces conocer lo que es la otra cara de la discapacidad visual. Y para poder mostrárselas, para poder compartirles con ustedes esto que a mí me ha tocado ver desde hace 10 años, ¿no? La otra cara de un diagnóstico tan grave, ¿no? Que es un infortunio para quien lo vive en su momento, ¿no? Quiero iniciarla con esta foto que también fue tomada por José Sebastián en el 2011, ¿no? Y la busqué porque justo